Súper, gracias. Listo. Una, dos, tres. Adiós. Hola, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acudir a esta presentación por parte de CCN Abogados, Cachoca Vasos y Newton. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Brianda Ramírez. Soy asociada senior del área de comercio exterior y aduanas de Cachoca Vasos y Newton. Y tengo el honor hoy de presentarles las reformas bueno, no la reforma de la ley aduanera como tal, sino las implicaciones que trae la reforma de la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior de 2026 para respecto a las operaciones de nuestro día a día de comercio exterior. Entonces, creo que no creo que no pueden hablar, pero con mucho gusto pueden escribirme sus preguntas, sus dudas y demás por el chat o por donde dice preguntas y respuestas. Y yo al final de la conferencia lo voy a leer y se los voy a hacer saber. Entonces, pues, muchas gracias a todos por acudir y vamos a comenzar. Entonces, este webinar se trata sobre las nuevas implicaciones de cumplimiento aduanero en México, el expediente electrónico. No sé qué hayan escuchado, no sé qué hayan visto, pero derivado de la reforma de la ley aduanera, que fue el 19 de noviembre del año pasado, hubo varias reformas importantes, entre ellas las obligaciones del agente aduanal y las obligaciones del importador. Entonces, dentro de estas reformas tenemos principalmente para este punto el artículo 59, fracción quinta de la ley aduanera y el artículo 162, fracción sexta de la ley aduanera para respecto a los agentes aduanales. Entonces, esta reforma que se publica el 19 de noviembre entra en vigor el 1 de enero y se fomenta, se fortalece, se dan las pautas con las reglas generales de comercio exterior. Estas reglas fueron publicadas el 27 de diciembre de 2025 y pues trajeron entre ellas muchas discusiones respecto a tres reglas en particular, que son las que vamos a ver hoy. Toda esta reforma nos va a ir enfocando a lo que es la materialidad y la trazabilidad de las operaciones. Ahora, ¿qué entendemos por materialidad y trazabilidad? Digo, antes de empezar a hablar de las reglas y de los requisitos y de todo lo que nos viene la reforma, entonces tenemos que enfocarnos. ¿Qué quiere el SAT? El SAT quiere que acreditemos operaciones. ¿Qué quiere? Que la agente aduanal sea su auditor particular, básicamente, para que se tenga un completo orden y cumplimiento en las disposiciones aduaneras y de comercio exterior. Entonces, ¿qué entendemos por materialidad? La materialidad es la existencia real de las operaciones y que tengamos cómo comprobarlo. Es contar con la documentación necesaria que acredite que las operaciones sucedieron de la manera que declaramos. ¿Realmente sucedió? ¿Sucedió tal cual lo pusimos? ¿Y cómo vamos a acreditar esto? Lo vamos a acreditar con soporte jurídico y comercial. Contratos. Contratos es la palabra del año. Contratos, órdenes de compra, correos de negociación, capacidad productiva, fotografías, diagrama del proceso productivo. Este soporte jurídico nos va a dar, a ver, yo te estoy diciendo, SAT, que hice una operación. Aquí está la prueba de que sí hice esa operación tal cual te dije. Te dije que declaré valor en aduana 10 y aquí está la prueba de que mi valor en aduana es 10, ¿no? Posteriormente tenemos el soporte logístico y operativo, que tenemos la parte de los controles de inventario, el reporte de producción y bitácora de transporte interno, fotografías de los activos, mercancías e instalaciones, evidencia del transporte, todo lo que es cómo lo hice, cómo lo traje, cómo lo importé, qué
qué transportista ocupé, qué seguros, qué todo, o sea, todo eso que me va a afianzar esa operación. Soporte financiero y contable, facturas, comprobantes de pago, registros contables, todo lo que acredite que efectivamente hicimos el pago. Si ustedes tuvieron oportunidad de abrir la reforma y leerla, esta parte de la materialidad y la trazabilidad nos va a enfocar mucho en demostrarle al SAT que nosotros tenemos una operación con una empresa y esa empresa le pagamos, cada cuánto le pagamos, dónde están nuestros contratos, dónde están nuestros activos, dónde están nuestros insumos, cómo se mueven nuestros insumos, cómo se mueven nuestros activos. Nos están dando ahora sí que el orden que muchas empresas necesitan. Y no es regaño, pero es el orden que muchas empresas necesitan pero al mismo tiempo es extender mucho la obligación y la facilitación administrativa de lo que es el comercio exterior. Ahora, por trazabilidad, ¿qué vamos a entender? Que es el rastrear todos los procesos, desde la adquisición de la materia prima, la producción, el almacenaje y el retorno. Esta va a responder a estas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Con qué crédito de dónde viene? Certificados de origen, facturas. ¿Por dónde pasó? El pedimento, el transporte. ¿A dónde fue? Transporte también, almacenajes, procesos productivos, contratos de arrendamiento, mi domicilio de mi planta. Todas esas preguntas tiene que responder la trazabilidad. Entonces, ya teniendo claro qué es la materialidad y qué es la trazabilidad, nos vamos directo a lo que es el expediente electrónico. Este famoso expediente electrónico que a todos nos tiene vueltos de cabeza. Entonces, primero tenemos que hacer una aclaración. ¿Es de cada operación? Sí, sí es de cada operación. Para que lo tengamos en mente desde ahorita que empezamos con la exposición. Entonces, ¿qué bien? El artículo 59, fracción quinta de la ley aduanera fue reformado el 19 de noviembre del año pasado. ¿Qué dice? Quienes introduzcan o extraigan mercancías de territorio nacional deberán cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en esta ley con las siguientes. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documento aduanero de que se trate, el cual deberá de contener el propio pedimento en el formato que se haya transmitido, así como sus anexos junto con sus acuses electrónicos, y deberá conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Que para todas nuestras operaciones, sea cual sea, si hay un pedimento, tiene que haber un expediente electrónico. Si hay avisos consolidados, tiene que haber un expediente electrónico. Tenemos que tener un orden en cuanto a cómo vamos a llevar este procedimiento, porque estos son los documentos que nos van a pedir. Nos van a pedir que acreditemos los recursos empleados para efectuar la operación de comercio exterior. Cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos documentales, de todo lo que nos ayude a acreditar que efectivamente esa operación existió. ¿Y cómo llamamos a esto? Materialidad y trazabilidad. Entonces, el artículo 59, fracción quinta, nos va a enlistar ciertos documentos. Estos documentos son la cuenta aduanera de garantía en caso de que aplique, CFDIs, facturas comerciales o documentos equivalentes, transferencias electrónicas de pago o cartas de crédito, muy importante, gastos de transporte, seguros y servicios conexos, contratos relacionados con la transacción de la mercancía. Ahí los contratos, les digo, contrato es la palabra del año en materia aduanera, porque ¿cuántos de ustedes, personas que trabajan en una empresa, tienen contratos con su agente aduanal, con sus transportistas, con sus proveedores, con el del seguro ya es la póliza y viene incluido, ¿no?
pero existen muchas agencias aduanales que no te dan un contrato y tú no puedes acreditarlo más que con el encargo conferido. Pero aquí no dice encargo conferido, dice contrato, ¿no? Tienes el transporte, tienes que acreditar tu relación con tu transportista o transportistas, siempre que sean ocupados para la operación. Es muy importante distinguir los contratos que nos piden para la manifestación de valor electrónica y los contratos que nos piden para esta operación, porque los de la manifestación de valor electrónica únicamente nos solicitan los contratos de los servicios que afectan en los valores, en los montos para determinar el valor en aduana. Sin embargo, en este punto nos están pidiendo los contratos relacionados con toda la operación. Entonces, si en el manifestación de valor yo pongo un contrato con un transportista que traigo del Paso a Chihuahua, me afecta mi valor en aduana, lo pongo. Pero si traigo otro transportista de Chihuahua a Torreón y ese transporte de Chihuahua a Torreón ya no involucra el valor en aduana, pero sí a la operación, entonces sí lo tengo que agregar en este expediente, ¿no? Tenemos ya N cantidad de expedientes que tenemos que hacer, 4, para que nuestra operación esté debida en el cumplimiento aduanero. Continuando. Inciso G, la documentación que sustente los conceptos que se suman al valor de transacción, dígase las incrementables. Entonces, tenemos los incrementables. El artículo 65 de la ley aduanera te va a establecer cuáles son los incrementables. Los más comunes son el transporte, el seguro, los envases, embalajes, y regalías, bueno, esos son los más comunes. Entonces, si tenemos estos incrementables, tenemos que agregarlos a nuestro expediente del artículo 59, fracción quinta. Ahora, cualquier otro documento o registro que se señale mediante reglas que demuestre la efectiva realización de la operación de comercio exterior. Lo que le encanta hacer al SAT, mandar a las reglas. Tenemos un artículo de la ley emitida por nuestro Congreso de la Unión, aprobada por nuestro Congreso de la Unión, que dice: tales documentos tenemos que presentarlos en el expediente electrónico, pero nos da la facultad para que el SAT mediante reglas te dé otra listota. Entonces, ¿qué regla es la que nos va a afectar en este momento? Para este punto en específico del artículo 59, fracción quinta, la regla 3142. La regla 3142 nos va a decir todos los documentos que tenemos que anexar añadidos a los que acabamos de mencionar del artículo 59, fracción quinta. Entonces, todos los que acabamos de mencionar, nada más son del artículo 59, fracción quinta. Tenemos todavía más requisitos, más documentos que tenemos que cumplir de acuerdo a la 3142. Estos requisitos son: el primero, contratos, convenios modificatorios y sus anexos u órdenes de compra relacionados con la adquisición de mercancías o bien con la prestación de los servicios que correspondan a las mismas, así como los pagos o contraprestaciones realizados que correspondan a los contratos u órdenes de compra y sus respectivos CFDIs o documentos equivalentes. Como siempre, en esta materia aduanera no es un requisito, hay 5 en 1. Aquí se aplica mucho la promoción, 5 por 1. ¿Cuántos tenemos? Contratos, convenios modificatorios, anexos, órdenes de compra, pagos, contraprestaciones, que no lo vamos a dejar en la misma, y sus respectivos CFDIs o documentos equivalentes. Nada más la primera fracción ya trae 6 documentos que tenemos que anexar. Ok, tenemos un contrato para la adquisición de una mercancía y no se ha reformado y todo bien. Ok, se lo va el contrato. Llevamos 2 años pagando teniendo esas contraprestaciones, entonces tenemos que anexar cuántos pagos. No dice cuántos pagos. Que recomendamos 6 meses. De las auditorías que hemos tenido últimamente, porque estos puntos ya los está usando la autoridad en auditorías hoy en día, te están pidiendo 6 meses.
6 o 3 meses, dependiendo la autoridad, de pagos hacia atrás para que tú puedas respaldar tu operación y la adquisición de las mercancías. Entonces, yo tengo un contrato o tengo una orden de compra. Si tengo contrato y orden de compra, entonces anexo los dos. Anexo los pagos. El pago que hice este mes, el pago que hice hace 2 meses, el pago de esta mercancía nada más. Simplemente vamos a agregar los pagos de este punto que es sobre la adquisición de las mercancías. Muchas de las personas que están aquí de asistentes trabajan en empresas maquiladoras. Entonces, las IMEX tienen la gran ventaja de que, pues si son maquila pura, las importaciones van a ser directamente de su mamá en Estados Unidos, o bueno, generalmente en Estados Unidos, y estas operaciones van a ser, a ver, mi único contrato es mi contrato de maquila, yo no pago nada, todo me lo dan, llega directo, yo lo importo, lo maquilo y lo retorno, ¿no? Entonces eso está muy sencillo, presento el contrato de maquila y si llegara a haber algún pago de contraprestaciones y demás, se hace, ¿no? Se entrega la factura. Siguiente punto. Punto 2. Contratos, convenios modificatorios y anexos o títulos de propiedad que acrediten el legal uso o goce de los inmuebles en donde se almacenan las mercancías o donde se llevan a cabo los procesos productivos y los pagos o contraprestaciones realizados que amparen la fecha en la que se efectuó la operación de comercio exterior. A ver, yo traigo una operación. Esa operación viene hoy, que es 27 de enero. Entonces, ¿qué tengo que anexar respecto a este punto? Mi contrato de arrendamiento. Si tengo contrato de arrendamiento, si es título de propiedad, pues ese no hay ningún problema. El título de propiedad, pues ya, lo tengo y ya. Pero el contrato de arrendamiento, ok. Hoy en día mi contrato está vigente. ¿Cuánto tiene de vigencia todavía? ¿Hay alguna cláusula que debió de haberse modificado? ¿Ampara completamente la operación, o sea, el domicilio en el que voy a hacer la operación? ¿Modifiqué mi domicilio? ¿Di de alta el domicilio? Todas esas preguntas que luego no nos hacemos porque estamos en modo automático de producir, 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 importar, 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 vender, 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 no lo tenemos en mente. Entonces, llega la auditoría y nos vemos, oh, ¿cómo que el contrato de arrendamiento va a vencer en 2 meses y no tengo la renovación? O, o el dueño es el socio mayoritario de la empresa y no les pone una cláusula de vigencia o algo así. Eso no puede continuar. Tenemos que tener bien claras las vigencias de los contratos de arrendamiento. Y entonces, tengo el pago. Hoy es 27 de enero, entonces supongamos que yo ya debí de haber pagado mi mensualidad de mi renta de enero. Entonces yo acompaño mi pago de la renta del mes de enero. Lo acompaño con mi transferencia o con el comprobante de pago, el recibo que me den, la factura que me den, el documento idóneo que ustedes consideren para que podamos comprobar que hicimos el pago del arrendamiento del enero, que es cuando yo hice mi operación. Ahora, si en 3 meses, en abril, yo hago otra operación, tengo que adjuntar otra vez mi contrato de arrendamiento con el pago de abril o de marzo, ¿no? Entonces, no es nada más estar guardando documentos y no cambiarlos por operación. Todas las operaciones van a ser distintas, todas las operaciones van a tener documentos diferentes y más cuando nos están pidiendo pagos del mismo mes. ¿Ok? Punto 3. Contratos, convenios modificatorios y sus anexos, título de propiedad o CFDIs o documentos equivalentes, pedimentos de importación propios que acrediten el legal uso o goce de la maquinaria y equipo utilizado para el manejo, maniobra, almacenaje, custodia y transporte de las mercancías o para llevar a cabo el proceso productivo de las mismas. En mi opinión, esta fue la fracción que más me brincó, porque tenemos que tener muy claro nuestro proceso productivo y tenemos que tener muy claro qué máquinas y equipo ocupamos
para el proceso productivo de los insumos que estamos importando, ¿ok? Hablando de maquila, o de las importaciones que estamos efectuando siendo manufacturera o de comercio, o sea, depende de lo que se dedique la empresa. Ahora les pregunto, ¿saben cuántos activos tienen? ¿Todos sus activos tienen pedimento? ¿Están bien? ¿Tienen marca, modelo y número de serie? ¿Están correctos en la placa? ¿Tenemos fotos? Porque día a día se tiene información respecto a, bueno, más bien, se hacen auditorías y en estas auditorías se descubren que aunque tú creas que tu planta está perfectamente bien, llega el SAT y te demuestra que no lo está, ¿no? Entonces, ahora para que yo pueda importar, tengo que tener claro mi maquinaria y equipo de mi proceso productivo y aparte la maquinaria y equipo del manejo al maniobra, almacenaje, custodia y transporte. Entonces, si yo le rento, si yo, más bien, si yo rento una bodega en la que se almacena, tengo que poner los racks, los montacargas, las grúas que se ocupen en ese almacenaje para que después me lo manden a mí. Si lo ponemos textual de cómo viene la regla, sí, tenemos que adjuntar todo, todos los máquinas, toda la maquinaria de equipo que acredite que estamos haciendo el legal uso o goce de la maquinaria, los productos que se están importando. Entonces, este caso para mí es muy importante porque nos invita a hacer una auditoría interna a las empresas para que detectemos cómo están nuestros activos. O sea, realmente reto a alguien que me escriba ahorita que diga, yo tengo mis activos perfectos, nada le pasa. Yo puedo cumplir con esta obligación el día de hoy sin ningún problema, ¿no? Ahora, también nos están pidiendo que acompañemos los pagos o contraprestaciones realizados que amparen la fecha en la que se efectuó la operación de comercio exterior y sus respectivos FDIs. Entonces, si yo estoy pagando, si yo tengo una maquinaria en un comodato porque tengo el contrato de maquila, pues pongo el contrato de maquila y yo no tengo que pagar nada. Pero si yo tengo un montacargas que estoy arrendando y que llevo 10 años arrendándola a la misma empresa, entonces tengo que presentar la factura y el comprobante de pago del mes en el que yo estoy haciendo la operación, ¿no? Eso es lo que se entiende. Ya vamos subiendo la carga administrativa a niveles estratosféricos. Punto número 4. Contratos, convenios modificatorios y sus anexos que acrediten la prestación de servicios especializados relacionados con manejo, maniobra, almacenaje, custodia y transporte de mercancías, así como los pagos o contraprestaciones realizados que amparen la fecha en la que se efectúa la operación y los respectivos FDIs. Entonces, si yo contrato a mi agente aduanal y mi agente aduanal me está haciendo el manejo, maniobra y almacenaje, entonces tengo que adjuntar lo que tenga con mi agente aduanal. Si yo tengo una empresa de transporte que me lleva la mercancía de Veracruz a Guadalajara, entonces tengo que adjuntar el pago de ese transportista y el contrato que tenga con ellos. ¿Ven cómo contrato es la palabra del año? Entonces, que amparen la fecha en la que se efectúa la operación de comercio exterior. Las facturas, si yo le voy a pagar semanalmente al transportista, entonces, si yo importé hoy martes y le pago el viernes, ese pago del viernes lo tengo que agregar a mi expediente de comercio exterior. ¿Ok? Ahora, es importante que tomemos en cuenta, no nos están pidiendo estos documentos para la entrada de las mercancías, nos lo están pidiendo para que lo tengamos resguardado. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento nos llega el SAT. Nos llega el SAT con una revisión de gabinete o una visita domiciliaria y nos van a exigir estos documentos. Si no los tenemos, entonces vamos a tener graves multas y, y vamos a tener que pagar créditos fiscales que creo cada día van creciendo más para, para evitar que nuestra mercancía pase a propiedad del fisco y demás, ¿no? Punto 5. Otra controversia.
listado de trabajadores que participaron en la operación de comercio exterior y los CFDIs con complemento de nómina respectivos que amparen la fecha en la que se efectuó la referida operación. Ok, o sea, ¿dónde está la privacidad de mis empleados? ¿No? Digo, el SAT ya tiene sus facturas, saben cuánto les pago, saben cuántos empleados tengo, el IMSS también lo sabe, pero ahora también lo tengo que tener en mi expediente de comercio exterior, tengo que tenerlo y decir, a ver, listado de trabajadores, desde que llegó hasta que se fue, y eso involucra también a contabilidad, a finanzas, a logística, a comercio exterior, al CEO, al representante legal, o sea, todos los que tuvieron que ver algo en esa operación van a estar ahí, y si no los agrego, y si falta alguien, y si esa persona no quiere que ponga su información dentro de mi expediente, hasta aquí ya estamos, yo en mi opinión, estamos abusando de esta facultad de solicitar documentación porque ya estamos involucrando no documentos de maquinaria y equipo, sino nóminas de personas que trabajan en tu proceso productivo y que aparte en planta cambian a cada rato. ¿No? O sea, tengo que, a ver, si yo tengo una línea de producción que hace un producto y tengo X cantidad de empleados, esos empleados tengo que tenerlos muy bien identificados como recursos humanos de que están en tal línea de producción para que si yo hago un producto de esa línea de producción, ponga a esos empleados y no ponga a los de al lado, ¿no? Pero también como el SAT va a saber que sí son esos empleados, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas que tenemos los abogados hoy en día. He tenido la fortuna de estar acudiendo a varias conferencias, varios webinars y pues los colegas con los que hemos platicado, todos mencionan lo mismo, ¿no? De cómo nos están pidiendo esta información, cómo la vamos a solventar, cómo nos la van a exigir, ¿no? No, van a exigir sí, porque ya viene en la regla. Pero ¿cómo va a saber el SAT que fulano, sutano y perengano trabajaron en esa línea de producción? Porque todo va a ser bajo manifestación de bajo protesta y decir verdad. Pero toda esta reforma pareciera que somos culpables o sea, que somos culpables antes de demostrar lo contrario en vez de inocentes. Entonces, ¿se va a asumir que están mal los empleados? O sea, ¿cómo lo vamos a cumplir? Esa es una gran pregunta que podríamos esperar que el SAT se manifieste en algún momento. Y en cuanto nosotros tengamos cualquier información, se las haremos saber mediante boletines de, a ver, ya sabemos cómo cumplir la fracción quinta de la regla 3142, ¿no? Ok, punto 6. En caso de que en el valor de transacción de mercancías se haya incluido el importe por concepto de regalías y derechos de licencia, que se deban pagar como condición de venta de las mercancías, incluidas o no en el precio pagado por las mercancías, los contratos, convenios modificatorios y sus anexos que acrediten los derechos de uso de comercialización de propiedad intelectual, así como pagos o contraprestaciones realizados que correspondan a dichos contratos, convenios o anexos y sus respectivos CFDIs. Creo que eso de y sus respectivos CFDIs o documentos equivalentes fue el mayor copy-paste de esta regla. Ok, entonces tenemos que en el caso de que nosotros estemos pagando regalías o derechos de licencia que se deban pagar como condición de venta de la mercancía, o sea, para que se involucre dentro de nuestro valor en aduana y demás, tenemos que adjuntar los convenios, contratos y anexos que lo cumplan y que lo acrediten. Esto es más sencillo porque generalmente sí hay de estos contratos, estos sí existen y sí los tienen las empresas. Número 7. Fichas técnicas, folletos, trípticos, catálogos, etiquetas, fotografías y, en su caso, análisis de laboratorio que describan de manera detallada las características físicas y técnicas y demás elementos que permitan la plena identificación de mercancías, así como las marcas comerciales, modelos y números de identificación individual de las mercancías. Ok, que fíjense bien. Dice fichas técnicas, coma, folletos, coma, trípticos, coma, catálogos, coma, etiquetas, coma, fotografías y, en su caso, análisis de laboratorio. O sea, no es o. Tenemos que juntarlo todo
todos estos documentos que vienen aquí, mientras los tengamos, tenemos que adjuntarlos para que tengamos de la descripción detallada de las mercancías, y que la autoridad tenga la posibilidad de identificarla y en su caso supongo que clasificarla aduaneramente, arancelariamente de la mejor manera si es que no creen que nuestra fracción sea la correcta. Número 8. La emitida por la Secretaría de Economía respecto a actualizaciones realizadas a su programa IMEX. Esta está un poco muy amplia, está un poco vaga. ¿A qué se referirá? Bueno, pues pensemos en ampliaciones, en sensibles, en domicilios y otras que tengamos para nuestro programa IMEX, los tendremos que adjuntar. Si yo hoy me autorizan una nueva fracción sensible, pues voy a tener que adjuntarlo de que yo estoy importando esa fracción sensible bajo mi programa que tiene amparada esa fracción. ¿De acuerdo? Fracción 9, aquella con la que se acredite el método de control de inventarios utilizado. No nos está pidiendo el anexo 24. Así como auxiliares, libros diarios, pólizas, cuentas de mayor o balanzas de comprobación que sustenten la aplicación del referido método de control. Entonces, aquí nos están pidiendo que acreditemos el método de control de inventarios. Tenemos primeras entradas, primeras salidas, lo tenemos que acreditar. En sí no nos está pidiendo el anexo 24, nos está pidiendo los documentos que se tengan para que nosotros comprobemos que tenemos el método de primeras entradas y primeras salidas. ¿Ok? La 10ª. Manifestación bajo protesta de decir verdad. Respecto a, inciso A, al uso, aplicación o destino de las mercancías. Inciso B, tratándose del régimen de elaboración, transformación o reparación en programas de maquila, que las mercancías corresponden a las fracciones arancelarias autorizadas a su programa IMEX. Inciso C, que no se encuentran, que los proveedores o clientes relacionados no se encuentran en los listados de empresas publicadas por el SAT, a que se refieren los artículos 49 bis fracción 10ª, que es sobre falsedades CFDIs emitidos, 69 69 del código con excepción de la fracción 6ª, que son créditos fiscales firmes sin pagar, personas no localizadas y delitos fiscales. 69b, cuarto párrafo del código, que dice CFDI que no acredite materialidad y existencia de la operación. 69b bis, noveno párrafo, transmisión indebida de pérdidas fiscales. Entonces, nosotros al momento de hacer nuestra operación, tenemos que manifestar bajo protesta de decir verdad que nuestros clientes y proveedores no están en esta lista. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar checando las listas constantemente para confirmar que nuestros proveedores clientes no están ahí, porque aquí pagan justos por pecadores. Si alguno de mis proveedores está dentro de alguna de estas listas, al que castigan es a mí por hacer tratos con él. Entonces, ya hemos tenido casos en los que la autoridad quiere quitar la recertificación IVAIEPS derivado de una operación con una empresa que esté dentro de este listado a la fecha en la que se hizo la operación. Entonces, estas auditorías estamos hablando de 2020, 2022, que en 2022 tú hiciste una operación con una persona que no estaba en la lista, pero hoy, 2026, ya está en la lista. Entonces, tú tienes la obligación de darte cuenta de que si uno de tus proveedores está ahí, que cambies tus facturas, aunque sea retroactivo, porque lo que está haciendo la autoridad es justo eso. A ver, hoy está en la lista negra y tú hiciste tratos con ellos en 2023, entonces tú en 2023 estabas mal, tienes que corregirlo. Es completamente ilógico e ilegal, pero ¿quién se va a aventar al amparo? ¿Quién se va a aventar a defenderse con estas cuestiones que tenemos? ¿No? Ahora, aplicación o destino, uso, aplicación o destino de las mercancías, pues vamos a decir que se importó bajo protesta de decir verdad, de que para el proceso de maquila, tal, ¿no? Y las fracciones arancelarias que se ocupan en nuestro programa IMEX, pues aquí ya estamos en combo otra vez. Tenemos el combo de que tenemos la información
respecto a economía y al SAT. Entonces, si nosotros empezamos a importar mercancía que no corresponde a nuestra fracción arancelaria, entonces el SAT nos va a sancionar y probablemente le diga economía y economía nos va a quitar el programa, ¿no? Ha habido mucho abuso en esta figura. Sí, hay muchas maquiladoras que importan insumos que no tienen autorizados bajo su programa. Entonces, por esa razón también se considera que se está buscando que el cumplimiento y que las personas malandras, como dirían en la AMA, no se sigan saliendo con la suya. Pero pues tenemos que pagar justos por pecadores. Muy bien, ahora las operaciones virtuales. Ya terminamos de ver lo que son la 3142. Terminamos la 3142 que está relacionada con el artículo 59, fracción quinta, que dice el expediente electrónico. Ahora, otra de las reformas importantes que hubo respecto al cumplimiento diario de operaciones es el de las operaciones virtuales. El artículo 112 se agregó este párrafo que dice: para los efectos del presente artículo, que es la transferencia de mercancías entre maquiladoras, quienes intervengan en la operación deberán solicitar, proporcionar y conservar la información y documentación establecida en el artículo 59, fracción quinta de esta ley, desde que la mercancía se destinó al régimen de importación temporal y hasta su transferencia, incluyendo toda aquella información o documentación con la que se acredite el proceso productivo al que se sometió la mercancía transferida conforme a lo dispuesto en las reglas. ¿Dónde quedó la confidencialidad? El proceso productivo. O sea, si yo voy a hacer una transferencia a otra empresa, a esa empresa tengo que darle todo mi expediente del artículo 59. O sea, van a saber todo mi proceso productivo y van a saber la lista de empleados, cuánto le pago a los empleados, cuánto me cuesta la mercancía. Este es otro punto que está generando mucha controversia. Ahora, al revés, yo recibo una transferencia, yo tengo que exigirle a la empresa que me está transfiriendo que me dé toda esa información. Entonces, tendremos que hacer contratos de los NDAs, que son de confidencialidad. Vamos a tener que hacer contratos de confidencialidad con las empresas de transferencia en la que digan que ellos no pueden hacer mal uso de la información que les estamos dando, ni pueden usarla en nuestra contra respecto a procesos productivos y empleados, ¿no? Entonces, ahí va otro contrato. Desde que... Ok, y el proceso productivo, ¿no? Entonces, toda la documentación más el proceso productivo, que también ya viene incluido en el artículo 59, no sé por qué lo vuelven a poner si ya lo habían puesto. Conforme a lo dispuesto en las reglas, otra vez nos mandan a las reglas. Ahora, ¿qué regla nos van a mandar? A la 4322. La regla 4322 va a decir: para los efectos del artículo 112, último párrafo de la ley, en el expediente electrónico se deberá incluir la información o documentación señalada en la regla 3142. Ok, entonces ya nos volvieron a dar en la torre. Tenemos que mandar el 59 fracción quinta, que son los documentos que vimos al principio, más los de la 3142, que son todos los que acabamos de ver, en la que se acredite el proceso productivo al que se sometió la mercancía transferida desde que fue importada temporalmente y las correspondientes a todas sus transferencias. En el supuesto de que la empresa que transfiere las mercancías no hubiera realizado el proceso productivo, deberá proporcionar a la empresa que recibe las mercancías la información y documentación que acredite que un tercero realizó el proceso. Ahora ya nos están metiendo a otra persona, al tercero que realiza un proceso de submaquila, y tenemos que pedir todo el expediente también, de la 59 y de la 3142 y de la 4322. ¿No? Más bien, de acuerdo a la 4322. Entonces, ¿cómo se va a hacer la trazabilidad de estas transferencias virtuales? Pues desde el origen. Tenemos el origen en el que vamos a tener el pedimento de importación temporal. Vamos a pasar al proceso productivo, transformación o reparación, que lo tenemos que acreditar también. Y después el destino que le vamos a dar a la mercancía.
vamos a exportarla, a retornarla, a transferirla. Todo eso va a tener que estar sustentado documentalmente de la forma en que hablamos desde el principio, que haya materialidad y trazabilidad. Si yo digo que mi factura, así, si mi factura dice que tengo una transferencia y el costo de esa transferencia es de 100 pesos y la factura dice 102.5, ya no se da el match. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los tipos de cambio, con que todo lo que dice la factura, el pedimento, el contrato, todo diga exactamente lo mismo, porque un error, un pequeñito error, una coma, un punto, va a hacer que todo se tumbe y la autoridad diga, no, aquí no hay materialidad, aquí no hay trazabilidad, tú me estás diciendo un monto que no es, ¿cómo sé que sí es verdad? Entonces, vamos a decir, no, pues es que me equivoqué, hay datos incorrectos, datos inexactos y demás, ¿no? Entonces, pues evitemos estas cosas. Tenemos que ser muy conscientes de la información que estamos declarando. El expediente electrónico deberá de vincular las materias primas con el producto transferido, sin romper la cadena de custodia. Entonces, tenemos que trazar el proceso desde que lo importamos, lo agregamos a nuestro anexo 24, lo transferimos, lo hacemos un producto, lo transferimos, lo regresamos. Entonces tenemos que tener no solamente pedimentos y facturas, tenemos que tener una trazabilidad en nuestro anexo 24 respecto a números de parte. Tenemos que ampliar nuestros sistemas internos en la planta para que no solamente encuentre el número de partes, sino que ese número de partes se relacione con un pedimento para evitar estos temas y que cuando se haga un producto terminado sepamos exactamente cuánto producto del insumo importado está en ese producto terminado que se va a transferir y que lo tengamos todo bien identificado. ¿Ok? Ok. Pasamos al tercero, que es el de la agente aduanal. Artículo 162, fracción sexta. Se reformó este artículo, bueno, tuvo varias reformas lo de los agentes aduanales y una de las obligaciones que se les impusieron a los agentes aduanales son los nuevos inspectores del SAT. Dice, me voy a saltar los primeros dos párrafos, me voy a ir directo al tercero. Dice, para efectos del párrafo anterior, deberán integrar y conservar un expediente con la información y documentación que acredite el cumplimiento de la obligación anterior y ponerlo a disposición de las autoridades aduaneras cuando sea requerido. El SAT establecerá mediante reglas los requisitos, términos y características con los que deberá cumplir dicho expediente. Entonces, la ley nos vuelve a mandar a las reglas. ¿Y a qué regla nos manda? A la 1414. La 1414 es cómo se va a integrar el expediente que menciona el artículo 162, fracción sexta. ¿Qué nos van a pedir ahora? Seguramente ustedes ya saben que nuestros agentes aduanales ya nos están pidiendo mucha información. Y tengo clientes que se están quejando y me están diciendo, es que ¿por qué me están pidiendo tanta información? Es que ¿por qué le tengo que dar esta información? Aquí está su fundamento, ¿ok? Ya no es opción, tenemos que darle a la agente aduanal la siguiente documentación: identificación oficial, acta constitutiva y modificaciones de la empresa y el poder del representante legal y su identificación, datos de contacto, comprobante de domicilio de donde hacemos nuestras actividades, y ese lo puede estar pidiendo para, o sea, no, o sea, si lo de hoy, el de la luz de hoy, no va a ser válido en 5 meses, lo va a tener que estar dando mis comprobantes de domicilio a cada rato. Fotografías del donde hacemos nuestras actividades, en el que se observe la fachada del domicilio, maquinaria, equipo de oficina, personal, medios de transporte y demás medios empleados para la realización de sus actividades. Entonces, ya empezaron con la sesión de fotos, porque ya vieron que tenemos muchas fotos que subir. Entonces, empecemos con la sesión de fotos de toda nuestra planta para podérsela dar a nuestro agente aduanal. Aquella con la que se acredite la legal propiedad o posesión del inmueble y los activos con los que se realizan las actividades. Entonces, también a la agente aduanal le tengo que dar mi contrato de arrendamiento, mis pagos actuales, bueno, no lo están pidiendo, pero y los activos.
ahora mi agente aduanal va a tener la facultad de decirme si mis activos están bien o no, ¿ok? Tenemos que entregarle la lista de activos, la documentación que acredite los activos, que son los pedimentos, las facturas, los contratos de comodato. Y otra vez les pregunto, ¿están bien sus activos? Porque si no están bien, el agente aduanal puede decirles que no, puede rechazar la operación. Él tiene toda la libertad de determinar si aceptan o no a un cliente. Clave en el RFC o número de identificación fiscal en caso de ser residente en el extranjero para efectos fiscales, constancia de situación fiscal y la misma manifestación bajo protesta de decir verdad, que no tenemos vinculación a ninguna empresa que esté en la lista del 69B, que no se ha emitido y notificado la resolución que determine que emite falsos comprobantes fiscales, la manifestación bajo protesta de decir verdad de que la agente aduanal, en la que la agente aduanal señale que verificó que el usuario no se encuentra publicado, esa es de la agente aduanal, no nuestra. Cualquier otro documento con el que la agente aduanal considere que se acredita la obligación señalada en el artículo 162, fracción sexta. Aquí le dan la puerta a la agente aduanal de requerirnos el documento que quieran. Si su agente aduanal les pide documentación que no viene en esta regla, esa fracción los faculta para pedírselas. Y aquí tenemos de dos sopas, o se la dan o cambian de agente aduanal. Pero, pues todos los agentes aduanales, teóricamente, tendrían que estar pidiendo esta información desde el 1 de enero. Entonces, esperemos que para estas fechas ya ustedes hayan entregado todo este expediente. Ustedes también lo tienen que guardar, no solamente es dárselo a la agente aduanal y ya, ¿no? O sea, la carga administrativa que tenemos ahora es que ahora tenemos que hacer 3 expedientes, no solamente uno. Tenemos el expediente del 59, fracción quinta. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una operación, la guardamos en nuestra computadora, le ponemos número de operación 001, abrimos la carpeta y tenemos 3 carpetas. Expediente 59, fracción quinta, y ahí metemos toda la documentación. Expediente regla 1414, que es todo lo que le di a la agente aduanal, ¡pum! Expediente 3142, que es todo lo que me pide el SAT que tenga, ¡pum! En todas las operaciones que tengan, todas las operaciones de comercio exterior, todas, sin excepción. Ok, ya que les conté esta historia de terror, vamos a ver qué son las recomendaciones que les damos. Número 1. Yo sé que los equipos de comercio exterior no suelen tener muchas manos. Este es el momento para que alcen la voz y digan, necesitamos más personas, porque la carga de trabajo que trae estos expedientes requiere de puestos específicos de personas de comercio exterior que se dediquen a integrar estos expedientes. ¿Por qué? Porque si dejamos que el que está en compliance y logística y aduanero y todo esté haciendo esto, no le va a dar la vida. No le va a dar la vida y vamos a equivocarnos y no vamos a tener la información y nos van a requerir y no lo vamos a tener y va a haber créditos fiscales. Entonces, empresas, por favor, consideren que el área de comercio exterior es el corazón de su empresa. No es la planta, no es la producción, no es las compras, no es todo eso, es el comercio exterior. Si ustedes no cuidan su área de comercio exterior, no van a poder tener todo esto en orden y los créditos fiscales, incumplimientos y demás que se vienen van a ser tan altos que van a preferir irse de México. Ahorita está muy sonado eso de que las empresas se quieren ir de México. Pues no se vayan, solamente cumplan. Digo, está feo que lo tengamos que decir. Está mal todo lo que está pasando porque es mucha información lo que nos están pidiendo. Sí, pero pues el que nada debe, nada teme. Háganlo. Hagan bien sus expedientes, ténganlos bien hechos, contraten más personal, denle la importancia que tiene al área de comercio exterior, por favor. Punto número 2. Revisión, elaboración de contratos.
Ya vieron la cantidad de contratos que nos están pidiendo. ¿Están seguros que ya los tienen? ¿Están seguros que están bien? Los invitamos a que nos envíen sus contratos para ver que estén cumpliendo con estas disposiciones y si en caso de que no los tengan o que quieran cambiarlos, pues también tenemos un área muy buena de contratos de corporativo que les pueden apoyar en tener los contratos tal cual. Y si hay algún agente aduanal aquí que quiera un contrato en el que obligue a sus clientes a tener la información, también aquí estamos abiertos para todos. El chiste es no dejarnos de esta reforma y tener todo listo para seguir operando y poder seguir creciendo a las empresas. Punto número 3, comunicación constante entre las áreas. Ya vimos que nos están pidiendo cosas de transporte, de logística, de compras, de todo eso. Yo sé que el área de comercio exterior no lo ve todo. Para eso existe el área de compras, el área de logística, el área de compliance, el área de planta, o sea, tienen que sentarse todos y decir, todos somos esta empresa, todos somos un equipo, ¿no? Tenemos que hacer esto, me tienes que dar a ver, recursos humanos, me tienes que dar los nombres de los empleados y sus FDIs para el expediente. Planta, me tienes que decir qué proceso productivo se ocupó, almacén, me tienes que decir cuándo entró, cuándo salió y con qué, y me tienes que pasar los formatos de cada número de parte cuando vayan llegando para relacionarlo con los pedimentos. Compras, ¿a quién le compraste? ¿Tienes contrato de proveeduría? ¿Viene directo de Estados Unidos? ¿Viene de nuestra mamá corporativa? ¿De dónde viene? Tenemos los contratos, este, los que vean transferencias o los que vean logística, los que vean transporte. Ya tenemos contratos de transporte, tenemos bien la carta aporte, tenemos toda esta información. O sea, no es trabajo del área de comercio exterior, es trabajo de toda la empresa. Toda la empresa tiene que apoyarse y tiene que comunicarse para que podamos tener esta información en día y no detengamos nuestras operaciones de comercio exterior. Generalmente las empresas no voltean a ver al área hasta que no le suspenden el padrón de importadores, el IMEX o la certificación de IVA y ahí todo es culpa del área, ¿no? No, esto es una empresa, es trabajo en equipo y se tienen que comunicar. Herramientas informáticas que nos apoyen con el seguimiento. Ya existen varias herramientas, softwares, aplicaciones para dar seguimiento a, a la manifestación de validad electrónica, a estos expedientes, a tener una trazabilidad, al anexo 24, a los activos fijos, a todo eso, ¿ok? Si tienen alguna duda y quisieran pues indagar más, pues los investigamos, ¿no? Checamos qué empresas existen con estas herramientas que les puedan ayudar y no es sustituir su trabajo, es que lo haga más eficiente. Y por último, auditorías internas. Mi gremio de abogados aduaneros, llevamos muchos años diciéndoles a las empresas que lo más importante es la auditoría interna. Y muchas veces no nos hicieron caso, ¿no? Porque estamos mexicanos, hasta que no tenemos la enfermedad y nos estamos muriendo, no vamos con el doctor. Ya no podemos hacer eso porque nos va a salir muy caro. Entonces, auditorías internas, auditorías de compliance, no solamente en materia de comercio exterior, también ambientales, también laborales, también todo eso, porque todo al final se concadena para que podamos tener un resultado de comercio exterior que funcione y que podamos seguir operando la planta o la empresa. Entonces, les recomiendo ampliamente que hagan estas auditorías, que se revisen sus contratos, que vean si están cumpliendo con todo, si hay alguna deficiencia, no lo dejen para después, no digan, ay, ya, mete los documentos que sean y ya. No, no funciona así, no se puede tener así. Ya estamos en una época en el que la materialidad y la trazabilidad van a ser los pilares del SAT. Y si nosotros en materia aduanera no nos metemos en esa tendencia de materialidad y trazabilidad, nos vamos a quedar atrás, nos van a requerir, nos van a sancionar, o sea, vamos a perder mucho dinero. ¿Ok? Entonces,
Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación. Espero que haya sido ilustrativa y que pues hayan resuelto algunas preguntas o que les hayan surgido más y quieran preguntarme. Adelante. No sé si hay preguntas aquí, pero pues aquí están nuestros datos. Miriam Name es la socia del área de comercio exterior. Ahí viene su correo. No está mal escrito, el de ella es .com sin el .mx y el mío sí es con el .mx y ahí está mi correo también. Entonces, pues creo que no hay preguntas. Entonces, como le digo a mis alumnos, o fui muy clara o no me pusieron atención. Entonces, pues nos quedan unos minutillos, no sé si alguien quiera, no sé si pueden, ¿se puede abrir su micrófono, Jun? ¿O no se puede? Ay, sí, tengo una. Rosy López. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Rosy. Hola, ¿me escuchas, Brianda? Buen Sí. día. Buen día, Rosy. Oye, te aviso que no podemos escribir preguntas. No sé si no estamos manejando bien aquí la aplicación porque me marca que el chat no está disponible. Por eso levanté la mano para hacer mi pregunta. Yo me conecté unos 15 minutos tarde, pero mi compañera me dice que la primera parte comentabas que el contrato principal que debemos de manejar para toda esta cuestión sería el contrato de maquila. Me gustaría si pudieras dar algún ejemplo más específico de eso. Sí, claro. Cuando somos una empresa maquiladora y nuestra empresa es una maquila pura, todo es con nuestra mamá en Estados Unidos. Entonces, el proveedor, tu único proveedor es la empresa en Estados Unidos. Tu único cliente es la empresa en Estados Unidos. Y generalmente ellos pagan los insumos, seguros, transporte, y tú nada más manufacturas y ya. Entonces, cuando pasan estas cosas, para comprobar transporte, seguros, clientes, proveedores, transacción de valor de transacción y demás, todo se va a respaldar con el contrato de maquila. Entonces, nuestro contrato de maquila tiene que estar muy bien redactado en el que diga que la empresa americana es la que va a este, a ser responsable del pago, distribución y demás. Y así la empresa mexicana, que es la maquiladora, que maneja el régimen de maquila pura, pues no tiene más de qué preocuparse, no tiene que negociar, no tiene que hacer contratos ni nada por el estilo. Por eso menciono que en este caso el contrato base es el contrato de maquila. Y en el caso de los virtuales, Brianda. En el caso de los virtuales, sí tenemos que tener los contratos con las empresas con las que hacemos virtuales. Es decir, si nosotros somos la maquiladora pura y la empresa a la que le transferimos es el cliente de la americana, entonces la americana tendría que tener un contrato con la mexicana, que a la que se le va a transferir, o a la americana a la que se le va a transferir, dependiendo cómo se vea el régimen, el diagrama que estamos ocupando y tendremos que tener un sustento. No solamente hay contratos, también pueden ser órdenes de compra. Entonces, la americana o la mexicana que le esté comprando a nuestra mamá en Estados Unidos tendría que respaldar esa operación con órdenes de compra o con un contrato de compra-venta. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que acá hay 5. Lo siento. No, son pruebas de pregunta. Muy bien. Sí, aquí hay una. Buenos días. Mi pregunta es relacionada con los contratos. ¿Qué debemos buscar como soporte de las transacciones? ¿Cuál es tu criterio sobre el uso de órdenes de compra junto con facturas y otros documentos adicionales como soporte de la transacción? Hola, Adriana. Mira, respecto a este punto, la regla sí nos permite adjuntar órdenes de compra.
En materia mercantil y siendo muy estrictos legalmente, una orden de compra es un contrato. Entonces, si tenemos órdenes de compra y no tenemos contratos, fungen y los podemos ocupar. El problema es en la manifestación de valor electrónica. El mismo SAT se contradice y en la manifestación de valor electrónica no nos está permitiendo tener órdenes de compra porque no los está tomando como contratos. Entonces, recordemos que tenemos que tener documentación para estos que acabamos de ver y la de manifestación de valor electrónica. Entonces, hasta ahorita el criterio de la manifestación de valor electrónica es que las órdenes de compra no son un contrato. Entonces, para ese punto en específico, para la valoración en aduana antes de importar, sí tendrías que tener un contrato. Y ya, si ya lo tienes para esa parte, pues ya lo tienes para los otros 3 expedientes. Entonces, pues es un poquito que están jugando el SAT porque para la entrada no te lo permite, pero para el almacenaje sí. Entonces, mi criterio sería que si tienes órdenes de compra y no puedes tener contratos, busquemos la manera de que tus términos y condiciones sean el contrato, se firme y lo ocupes únicamente para efectos aduaneros. Claudia, ¿podemos tener el contrato marco referenciado a las órdenes de compra para poder emitirlos más fácilmente? Sí, sí se puede. Ya, de hecho, ya lo hicimos con algunos clientes, ya lo estamos manejando de esta forma. Sí se puede tener de esa forma, al menos hasta ahorita el SAT no nos ha dicho nada. Entonces, pues, adelante con esa parte. Rosy, ¿tienes más detalles sobre la información que se debe de manejar para el tema de los empleados involucrados en el proceso productivo? ¿Dónde inicia y cuál es el límite? No, Rosy, la regla es muy amplia, implica a todos los trabajadores del proceso productivo. Por eso creemos que, o sea, a una interpretación sumamente estricta de la regla, tendría que ser desde que llega el de almacenaje, los de montacargas, los que lo guardan en el almacén, los que lo mueven al proceso productivo, los que lo maquilan en el proceso, la parte de contabilidad que lo vende, la parte de comercio exterior que lo exporta. Sí tendría que ser una aplicación muy estricta o podemos limitarnos a decir, mi proceso productivo es este y aquí están mis empleados. Ahora sí que, pues, podemos tenerlo de manera amplia. Dice, de acuerdo a las reformas de la ley aduanera y de comercio exterior, ¿qué modificaciones son necesarias en mis contratos si tengo el permiso IMEX Shelter? Ok, pues de acuerdo a lo que acabamos de ver, mientras tú cumplas con los contratos que te están pidiendo, o sea, el de maquila de IMEX Shelter te va a respaldar de cierta forma para algunas cuestiones, pero tenemos que ver tu proveedor, tenemos que ver tu cliente, tenemos que ver todos estos puntos específicos para tener o sea, más bien sí necesitamos ver a tu asunto en particular para ver qué contratos necesitarías o qué modificaciones tendrías que hacer, ¿ok? Espero haber contestado tu pregunta, perdón. En el punto 9 menciona Lorena Quintero. En el punto 9 mencionas el método de control de inventario y no se refiere al anexo 24. ¿Cómo podemos cumplir con este requerimiento? Con pedimentos. No menciona el anexo 24, pero no dice que no podamos anexarlo, ¿no? Entonces, podemos ocupar el anexo 24 mientras nuestro anexo 24 esté bien y diga qué método estamos ocupando, primeras entradas, primeras salidas, y estemos presentando los catálogos y los módulos correspondientes. Si no, también la regla menciona otros documentos, déjenme, me regreso tantito, otros documentos que se pueden ocupar para este punto. Pero es que olvidé exactamente cuál es. Dame un segundo. Mm, 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 mm. Aquí está. Libros diarios de lo que apuntan manualmente en la entrada y salida de mercancías, pólizas, cuentas de mayor o balances de comprobación que sustenten la aplicación del método.
Entonces, en este caso, Lore, tendríamos que platicarlo a nivel planta y decir, a ver, ¿cuál es la mejor opción, equipo de ingenieros, para que nosotros podamos acreditar el método de primeras entradas, primeras salidas o el que estemos aplicando? ¿Ok? Y otra pregunta dice, ¿el SUA puede ser un documento para comprobar el personal? Sí. Bajo nuestro criterio, sí, sí lo puede ser. Entonces, si no quieren presentar la lista, pues el SUA funciona bastante bien también. Fernanda, ¿cuál es la finalidad de contar con el listado de trabajadores? Quisiera contestártelo, Fernanda. De verdad que hay muchas cosas que quisiera saber cuál es la finalidad de lo que nos están solicitando, pero al final es que es mismo, materialidad y trazabilidad. A ver, tú me estás diciendo que estás haciendo un proceso productivo, pues tienes que comprobarme que tienes empleados que hacen ese proceso productivo. Si tú no me das empleados, ¿cómo quieres que yo te crea que tú tienes un proceso productivo si no tienes la cantidad de empleados necesarios para llevarlo a cabo? ¿Sí tiene sentido lo que te estoy diciendo? A ver. Gracias, Fer. Ok, acá en el chat tengo. Hay muchas gracias, Ramón. En el caso de proveedores de operaciones virtuales, el contrato es con la empresa proveedora o incluso el proveedor, de el proveedor y así. Pues hay que hacer un mapeo. A ver, si tu proveedor te está haciendo la transferencia, o sea, si la transferencia te la está haciendo, más bien, tú tienes tu empresa, transfieres a otra empresa que te hace el producto o se lo vendes, entonces ahí termina. Pero si tienes más su manufactura o algo así que transfieres para que te hagan un proceso, pero ese te lo transfiere a otro para que haga otro proceso, entonces ahí sí tenemos que hacer los tres y tendríamos que tener los tres, el proveedor del proveedor. Silvia, ¿podrían explicar en qué artículos se mencionan los cambios o penalidades si no se cumple con las NOMS? Sí, claro, es el artículo 151, fracción segunda, si mal no recuerdo, que dice que es causal de embargo precautorio el no tener las mercancías con las normas oficiales mexicanas, incluyendo la de etiquetado, y de ahí nos vamos a las sanciones que viene el artículo 176 y 178 de la ley aduanera. Entonces, ahí va a decir que no cumplimos con regulaciones y restricciones no arancelarias. No me acuerdo exactamente qué fracción es, ha de ser la segunda o la tercera del 176. Y con eso viene la sanción de no cumplir con normas oficiales mexicanas que se transfieren a hacer regulaciones y restricciones no arancelarias. José Aguirre dice, la matrix de habilidades listado en el área de producción serviría para el proceso de productivo. José, si quieres abre tu micrófono porque la verdad es que no sé qué es un matrix de habilidades. José Aguirre. Hola, hola. Bueno, en lo que se logra aprender Espérame, tu... aquí ya. Espera, muy bien, súper. La matriz de habilidades. Nosotros tenemos enlistado los nombres de las personas en el área de producción y ahí están sus habilidades de qué manejan, qué maquinaria manejan y el proceso. Entonces, de cada célula de producción, nosotros tenemos el nombre de la persona y las habilidades que realizan en esa área de producción. Ok, creo que funcionaría si viene bien descrito el proceso de producción. Si viene bien descrito, entonces yo creo que sí funcionaría como documento para el proceso productivo. Ok, gracias. ¿A ti? Silvia, sí, la presentación se las mando. Si gustan mandarme un correo, vuelvo a poner mi correo y el que guste que le mande las diapositivas, se las paso con mucho gusto. Aquí está mi correo, bramirez@ccn-lo.com.mx. Rodolfo, si mi esquema es maquiladora 100%, no es necesario las órdenes de compra ya que el importador no compra mercancías, sino el residente en el extranjero.
por lo que le bastaría mi contrato de maquila. Correcto. Las maquilas puras son las que mejor salieron libradas de esto. Entonces, sí, es correcto. Silvia, muchas gracias. Por estos cambios respecto a las NOMs también aplica para empresas IMEX. Tengo entendido que no, porque las IMEX tienen sus beneficios respecto a regulaciones y restricciones no arancelarias de la importación temporal, pero tendría que revisarlo. No te quiero mentir, la verdad. Entonces, déjame lo reviso y con mucho gusto te contesto en un correíto. Si me pudieras pasar tu correo o mandarme uno y con mucho gusto te investigamos esta parte. Ramón, sí, apuntamos tu correo, para mandarte la presentación. Muchas gracias. Ok. Acá tengo otra. Muchas gracias, asistente anónimo. Y de Rodolfo, si mi esquema. Ah, es la misma. Es la misma. Ok. Y la presentación. Ok, sí, les comparto la presentación. Lore, a ti ya te tengo agregada, entonces te la comparto sin problema, no te preocupes. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por el cumplido, Silvia. Ok, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues ya para cerrar este webinar. Y pues si les gustó, podemos planear otro más adelante de algún otro tema que les guste, que quisieran indagar más a fondo. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Brianda Ramírez, soy asociada senior del área de comercio exterior y aduanas de Cacho Cavazos y Newton en Ciudad de México, pero me muevo a todos lados, me la vivo en Torreón y en Chihuahua y en Monterrey y en Tijuana, entonces estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Entonces, ahorita apunto sus correos y pues muchas gracias. Si no hay otra pregunta, pues terminamos. Muchas gracias a todos. Bye bye. Saludos Gracias. desde Okinaga. Jun, nada más aguántame tantito en lo que terminamos de apuntar los correos, por favor. Me encantó la sesión. Me encantó.